¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual ya las expectativas están puestas en la próxima, en la visita, en la presencia del jefe de gabinete Juan Mansur ante la Cámara de Diputados de la Nación. Primera presencia del jefe de gabinete en la Cámara de Diputados. Este informe que va a brindar preguntas que ya los diputados le han girado a la jefatura de gabinete de manera escrita, respuestas que de manera escrita se van a girar a partir de la próxima semana a los diputados nacionales y la ampliación de esas respuestas que van a ser de manera oral el próximo día miércoles a las 11 de la mañana. Algunas comisiones que también están programadas para la próxima semana, temas que también están buscando de acuerdos, de consenso los legisladores, las autoridades de los bloques, las autoridades de la Cámara de Diputados, para ver si se puede programar una sesión especial para el próximo día jueves. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Después, al cabo de una semana, que no vamos a decir que fue intensa, fue una semana rara, light, digamos, con muchos invitados, con reuniones de comisión. No fueron las comisiones pesadas, no fueron las comisiones para sacar dictámenes que se vayan a tratar en la próxima sesión, que veremos si finalmente esta que viene retrasando desde hace 2 semanas se celebra finalmente el jueves que viene. Bueno, ahí están las expectativas, ¿no? Un poco centradas en torno a lo que va a ser la presencia del jefe de gabinete, la posibilidad de sesión, algunos temas para que avancen en comisión. Meli Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿todo bien? Muy bien. Hola José. Sí, bueno, la semana que viene va a haber una intensa actividad, sí, podemos decir, porque está prevista la visita del jefe de gabinete Juan Mansur y posiblemente una sesión el día jueves, ¿no? Claro. Entonces va a ser 2 días de actividad en el recinto. Tengo algunos datos por estas horas. Fer, se está confeccionando el discurso que va a dar Juan Mansur ante la Cámara de Diputados, donde seguramente lo van a esperar con bueno, varios reclamos, no solamente preguntas, ¿no? La oposición, pero me dicen desde Jefatura de Gabinete que el funcionario no va a venir a confrontar ni a pelearse con ningún diputado. Él tiene un tono bastante calmo, digamos, claro. Juan Mansur, y bueno, apuesta al diálogo también, así que sí, en ese discurso seguramente va a referirse a lo que tuvo que ver con bueno, el atentado contra la vicepresidenta. Va a tener un tramo eso en sus palabras, y después también va a hablar, seguramente hacer una referencia a lo próximo que estamos de cumplir 40 años de democracia. Bueno, el discurso lo están haciendo, y en tanto el lunes van a presentar lo que es el informe por escrito, ¿sí? 48 horas antes de la sesión. Claro. Bien vos estás señalando, Meli, el tema de el atentado de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que va a formar parte del mensaje que va a dar en su inicio el jefe de gabinete Juan Mansur, porque además va a ser parte de las preguntas de ampliación que van a tener los diputados, principalmente de la oposición, de los diferentes bloques de la oposición, entre ellos con particularidad en Juntos por el Cambio, porque cuando se cerró el momento del envío de preguntas a Jefatura de Gabinete no había sucedido este atentado, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo lo que se ha derivado respecto a la situación con en particular del atentado, con la situación del accionar y la actuación de la custodia de la vicepresidenta de la Nación y cualquier otro tema que haya surgido a partir de este hecho, va a ser motivo de discusión ya de manera oral el próximo día miércoles a partir de las 11 de la mañana. Claro. Exactamente, sí. Claro, porque justamente la oposición lo que decía era que habían evaluado la posibilidad de enviar nuevas preguntas a propósito, a partir del corrimiento de la fecha que se había anticipado que iba a venir el jefe de gabinete, pero dijeron, bueno, a lo mejor eso iba a provocar un nuevo retraso, entonces prefirieron hacer las preguntas cuando llegaran. Claro, y en el medio está un pedido de interpelación que Juntos por el Cambio ha presentado para que venga al Congreso el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Sí, así es. Bueno, distintos pedidos de interpelación se han presentado en estos años ante cosas que han pasado y sucedido. Muchos también pedidos han sido dirigidos al canciller Santiago Cafiero, por ejemplo. Es difícil que se canalice esa cuestión porque, bueno, el oficialismo, ¿no?, tiene que acceder a eso, pero no pierde, digamos, la posibilidad de que Aníbal Fernández en algún momento pueda exponer ante la Comisión de Seguridad Interior, como así lo hizo saber su propio presidente, ¿no? Claro. El oficialista Ramiro Gutiérrez. Hay que ver si se deja pasar un tiempo y bueno, y puede venir el ministro. Bueno, porque en el Senado fue. Sí. Al Senado fue a la comisión, sí, estuvo muchas horas, ¿eh? Sí. Obviamente fue antes del atentado. Sí. Pero fueron muchas horas las de Aníbal Fernández en el Senado Nacional y ahí respondió preguntas, obviamente, principalmente las preguntas son de la oposición, y en este caso de Juntos por el Cambio en el Senado, y contestó todas las preguntas, digamos, de manera amplia. Sí. Algo más que te quería sumar sobre el informe del jefe de gabinete es que argumentan desde la jefatura que la fecha se cambió. Recordemos que iba a ser el 31 de agosto la visita y bueno, va a ser el 14 de septiembre. Porque por los cambios que se dieron en economía, ¿no? Y claro, que había más de 1000 preguntas, o son en total 3926 preguntas las que se hicieron, muchísimas, creo que el informe más extenso que tengamos memoria, y más de 1000 preguntas eran referidas a la cuestión económica. Claro. Al haber los cambios que hubo en los ministerios, sobre todo porque, bueno, hay 2 que pasaron a ser secretarías, cuando asumió Sergio Massa, ¿no?, en la cartera económica. Bueno, por eso se decidió postergar la presentación para que las respuestas las pudieran dar los funcionarios actuales, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, el bloque que más preguntas envió fue el bloque PRO, porque es la bancada con más miembros de la oposición, digamos, ¿no? Después le siguió la Unión Cívica Radical. Bueno, y esto se va a ver reflejado el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana. Por lo general, José, cuando viene el ministro coordinador, el jefe de gabinete, se abre la sesión, la abre la presidenta, en este caso Cecilia Moró, la presidenta del cuerpo, le da la palabra al jefe de gabinete, hace un primer mensaje que en parte es lo que está adelantando Meli, y posteriormente ya empiezan las rondas de preguntas por tema, por bloque y un número determinado de legisladores. Claro, claro. Se acuerda en la previa todos los tiempos que van a tener cada bancada. Primero, bueno, obviamente va la bancada, la principal oposición, va a hacer las preguntas, después van alternándose y después va respondiendo por tandas. Recordemos que esto históricamente, esto ha cambiado esto se instituyó a partir de la reforma constitucional del 94. Entonces, justamente en la previa, yo recuerdo en años, y vos también, seguramente, cuando venían los jefes de gabinete y muchas veces no los recibían los diputados. Arrancaba la sesión, el jefe de gabinete se quedaba en la casa esperando a ver si le daban lo invitaban a llegar, a ingresar, pasaban las horas. Y a lo mejor en determinado momento se decidía que no ingresara, que solía suceder recuerdo con Jorge Rodríguez, con Bauzá también pasaba esas cosas, y ellos dejaban, mucho problema no se hacían en esas circunstancias, dejaban el informe ya asentado acá y se retiraban de la casa. Y después los jefes de gabinete tenían también su estilo para presentar sus informes, con filminas lo hacía Rodolfo Terraño. Claro, que Terraño cambió un poco con eso de las filminas, y aparte, ¿te acordás? El debate que se armó en torno a que él quería, por ejemplo, la discusión era si él estaba de espaldas o de cara a los legisladores. Así es. Que a partir de ahí se formó que estuviera de frente a si no estaban de cara al presidente de la Cámara. Claro, exactamente. Y después han habido informes de diferente tenor que han tenido los jefes de gabinete, y en los últimos años muy cruzados, obviamente muy cruzados por la actualidad política permanente en el Congreso de la Nación. Por tal motivo, la presencia a veces física del jefe de gabinete se fue postergando. Santiago Cafiero no vino todos los meses alternando las cámaras al Congreso de la Nación. Juan Mansur lo mismo.
pero sí hubo informes de los jefes de gabinete que lo han dejado por escrito. Claro, claro, tal cual. El informe mensualmente lo envían. Eso seguro. ¿No? Y lo dejan. Ahí tenemos la imagen de Juan Mansur, que va a formar parte, repetimos, de lo que va a ser la agenda de la próxima semana, con el día miércoles a las 11 de la mañana la presencia del jefe de gabinete de ministros, que puede venir también, no solo, puede venir acompañado por otros ministros, por los que él disponga, del Gabinete Nacional ante el Congreso de la Nación, en este caso ante la Cámara de Diputados. Vamos a ver la agenda, vamos a repasar un poco la agenda de algunas comisiones puntuales que tenemos para la próxima semana. Ahí tenemos martes 13 de septiembre, a las 5 de la tarde, la Comisión de Previsión de Adicciones y Control del Narcotráfico. Varios temas a discutir y varios proyectos de resolución y de declaración. Esto va a ser en el segundo piso del anexo A de la Cámara de Diputados. Esta va a ser la primera comisión que se va a reunir la próxima semana. Muchos proyectos, sí. Hay muchos proyectos de la oposición, digamos, es la presidencia de esa comisión corresponde a Federico Angelini del PRO, sí. Y justamente muchos de los proyectos que se van a analizar corresponden al PRO. Bueno. Vamos a ver el día miércoles, ahí lo que decíamos, la reunión informativa en el recinto de la Cámara de Diputados a las 11 de la mañana, el miércoles 14 de septiembre, sesión con informativa del jefe de Gabinete de Ministros a fin de brindar informes sobre la marcha del gobierno en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Previamente va a haber, ¿no? Esto está a las 11, previamente va a haber una reunión de labor parlamentaria para definir la cantidad de horas, definir un poco también de qué manera se va a ir desarrollando esta sesión. Sí, hay que ver si no se trabaja, bueno, fuerte el día martes, ¿no? También, en esos acuerdos. Claro. Porque, bueno, recordemos que son muchos los bloques de la oposición, ¿no? Sí. En esta Cámara tan diversa y con números tan ajustados, dentro incluso de la principal bancada opositora hay 10 bloques. Claro. ¿No? Claro. Que Juntos por el Cambio. Y las 3.926 preguntas. Por escrito, Por escrito. Esto no quiere decir que va a responder 3.926 preguntas después de manera oral. No, más claro. allá de que las haya desde Jefatura de Gabinete enviado las respuestas al Congreso de la Nación. Repetimos, se va haciendo por bloque y entre tanda y tanda, ahí es donde va el jefe de gabinete a tener respuestas. El jueves 15 de septiembre tenemos a las 11 de la mañana la comisión del Mercosur en la sala 2 de la Cámara de Diputados de la Nación. Invitados, varios temas a discutir. Uno de los temas y algunos de los invitados es el ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne. Otro de los participantes de esta reunión va a ser Martín Tetaz, y otro invitado va a ser un funcionario del Banco de Desarrollo para analizar un tema que en algún momento se estuvo analizando y que seguramente tiene que ver con la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación, y en esos momentos también me parece que ya estaba Bolsonaro como presidente, que fue el tema de crear una moneda en común, una moneda común entre Argentina y Brasil. Sí. Y un poco de eso van a hablar para ver si se puede avanzar con una idea de proyecto, ¿no? En Sí. el marco de lo que es la reunión de la Comisión del Mercosur. En ese momento me acuerdo del embajador Moscarielo, Oscar Moscarielo, el embajador que fuera embajador en Portugal. Sí. Justamente él me comentaba que estaba muy avanzada el análisis de avanzar en esa cuestión, en explorar los mecanismos para instrumentar algo que en última instancia, si se decidiera hacer, llevaría bastantes años, muchos años para implementarla, pero sería un camino para aquellos que sugieren la alternativa de la dolarización. Esto sería algo más viable, algo más parecido al euro en Europa. Claro. Hasta mismo se habló de la posibilidad de tener una moneda del Mercosur. Sí, ¿no? Ampliarlo más allá de Argentina y Brasil, que alcance también al Mercosur y se sumarían los otros países de la región. Bueno, proyectos que hay, hoy las economías no están, digamos, en el mismo nivel. Sí. Como para poder estar trabajando rápidamente y poner entendimientos entre
entre los diferentes países que conforman el Mercosur, más allá de Argentina y de Brasil. Pero ahí en la agenda veíamos que el día martes se reunión de la Comisión de Adicciones, la comisión que preside Federico Angelini del PRO por la provincia de Santa Fe. Habló Angelini con Diputados Televisión sobre estos temas, sobre el tema adicciones, sobre el tema proyectos, y dijo lo siguiente. Me parece que esas cosas son las que nos tenemos que llevar al debate de dividir, por lo menos, aunque sea en una misma ley, pero que quede bien claro la diferencia, por ejemplo, entre salud mental y adicciones, separar bien el tema de lo que es el consumo personal y cómo uno tiene que abordar esa problemática con lo que es el delito y la narcocriminalidad que, como vos bien decías, tanto afecta a nuestra provincia, pero también la verdad es que hoy el nivel de consumo y el de narcocriminalidad, te diría que ha aumentado muchísimo en todas las provincias. ¿Y acá lo que está viendo es... Sí. Eso, ¿qué es lo que se está viendo ahora, no? Porque obviamente crimen organizado y droga en la Argentina hay hace mucho tiempo, lamentablemente. Algunos detalles nos enteramos cuando fue el triple crimen, algunos detalles nos enteramos de algunas cosas que nos parecían impensadas en nuestro país, ¿no? Como la elaboración de drogas sintéticas, laboratorios montados, lo que fue la muerte de los pibes en la fiesta electrónica, lo que fue la muerte con la cocaína adulterada de toda esta gente en la provincia de Buenos Aires. O sea, empezamos a conocer a veces detalles de cómo fue variando el crimen organizado, el narcocrimen en nuestro país, con detalles escalofriantes que uno los creería ver solo en las series de televisión, los sicariatos, bueno, etcétera, etcétera. Cuéntenos ahora digamos, si se pudiese hacer un semblante de este problema, ¿qué es lo que se está viendo ahora concretamente vinculado al narcocrimen? Hoy lamentablemente el narcotráfico está totalmente infiltrado en la seguridad, en las fuerzas de seguridad, está infiltrado en la justicia, está infiltrado en la política, y para blanquear todos esos recursos está infiltrado también en el empresariado. Bueno, ahí estaba el diputado del PRO, Federico Angelini. El tema tiene que ver con las adicciones, temas que se van a discutir la próxima semana en la comisión que preside el diputado por la provincia de Santa Fe. Cambiamos de tema y hablamos de algo que sucedió esta semana, que tiene que ver con la reunión que mantuvo la comisión de la Cámara de Diputados con Marisa Graham, que es la defensora de la niñez. La comisión respectiva se reunió con ella el pasado día martes. Hablaron sobre diferentes temas que atañen a las cuestiones de la niñez, de la adolescencia, y hablaron puntualmente sobre un proyecto, una iniciativa que tiene que ver con los niños indígenas. ¿Qué es lo que podemos decir, Meli, al respecto? Sí, Fer, así es, como vos bien recordás, Marisa Graham estuvo el martes en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, y allí, bueno, puso como ejemplo del trabajo que viene realizando la Defensoría una intervención que tuvieron en el Chaco salteño con la comunidad Wichi, donde, bueno, estuvieron desde la Defensoría teniendo mesas interministeriales también con el gobierno provincial. Se trabajó articuladamente, después ese círculo, dijo Graham, se rompió y hoy por hoy tienen, bueno, un planteo judicial que está en la instancia del Tribunal Supremo de Salta. Claro. Y están esperando cómo se va a dar ese fallo, porque si no van a recurrir a la Corte desde la Defensoría. Esto es en, para obviamente garantizar, para que se garanticen, ¿no?, derechos básicos en esa zona. Y en ese marco, cuando habló de eso, mencionó también un proyecto que hay, que es sobre la emergencia en la niñez indígena, por el cual la Defensoría fue consultada por el diputado Daniel Arroyo, que es el autor de esta iniciativa, y que acá te voy a contar un poco de qué va. El diputado Daniel Arroyo del Frente de Todos, ex ministro de Desarrollo Social, presentó este proyecto que tiene giro a las comisiones de Población y Desarrollo Humano, Familias, Niñez y Juventudes y Presupuesto y Hacienda, ¿no? El objetivo de la iniciativa es contribuir a garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes habitantes de comunidades indígenas de la República Argentina.
Vamos a la otra placa. Asimismo, busca el objetivo del fortalecimiento de sus familias y comunidades, promoviendo su pleno desarrollo integral y propiciando las condiciones socioculturales, económicas, institucionales, técnicas y materiales para erradicar las situaciones de pobreza extrema y estructural, ¿no? Esto es justamente a lo que apunta, para asistir a aquellos niños, a aquellas infancias que están, conviven en pueblos originarios y siempre respetando, por supuesto, sus costumbres, claro. Pero de acuerdo a qué zonas geográficas se encuentren, son también las necesidades extremas que tienen, ¿no? Esto es un poco también lo que planteaba Graham, que con los distintos pueblos hay que trabajar de distintas formas porque no todos están ubicados en la misma zona geográfica. Hay algunos claro. en los cuales el acceso al agua está a 250 metros por debajo del suelo, ¿no? Claro. Al nivel del mar, 250 metros de profundidad, y bueno, es realmente grave la situación, ¿no? Y además algo que vos estás señalando, Meli, que tiene que ver con la provincia de Salta, que tiene que ver con esta comunidad, y lo ha planteado varias veces el diputado Arroyo. Cuando se segmenta la República Argentina en situaciones más vulnerables desde el punto de vista social, la región más vulnerable socialmente es la región del norte de la República Argentina. Sí, así es. Bueno, seguimos acá un poquito. Lo que plantea el proyecto es que el Poder Ejecutivo Nacional deberá declarar en un plazo máximo de 60 días a partir de la promulgación de la ley, la emergencia en la niñez y adolescencia indígena en materia sanitaria, social, alimentaria, de cuidados, educación, de hábitat, entre otros derechos, ¿no? Vemos que es integral, ¿no? Bueno, eso van a ser 60 días a partir que se apruebe la ley. Sí, es decir, que lo que tienen que acelerar los tiempos es para aprobar la ley también. Sí, tal cual. Tendría que empezar ya el tratamiento, ¿no? Claro. Porque además tiene 3 comisiones. Y la cabecera no es una comisión que tenga el oficialismo, me parece. Bueno, además el Ejecutivo Nacional quedará facultado en forma permanente a declarar la emergencia cuando lo considere conducente. Esto es importante también. Se deberán implementar medidas especiales de protección a través, por ejemplo, del aumento del 100% de los montos de la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, la prestación alimentar, becas Progresar y otras prestaciones vigentes para los miembros de estas comunidades, ¿no? Esa sería una de las medidas. Después también se propone la creación de un fideicomiso. Vemos muchas leyes, ¿no? Con el fideicomiso, que sería para la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas. Todo se arregla con un fideicomiso. Todo se arregla con un fideicomiso. El tema UBA, crédito SUBA, claro. Hagamos un fideicomiso. Sí, exactamente. Ahí me dice nuestra productora Cami que me apunta: población sí está presidida por la oposición por Camila Crescimeni, claro, que es del PRO. Claro. Bueno, con este fideicomiso lo que se apunta es a financiar un programa, ¿no? Un programa nacional, que este programa, entre numerosos objetivos, va a apuntar a prevenir la mortalidad infantil, asistir en casos de enfermedades crónicas y de discapacidad, garantizar el derecho humano al agua, ¿no? Lo que estábamos mencionando, contribuir a garantizar el derecho a la identidad. Esto también es importante porque la Defensoría contaba el otro día que durante 2021, ahí en el Chaco salteño, se otorgaron 3.500 DNI a niños que estaban indocumentados, ¿no? Y que esa tarea sigue hoy por hoy. Y también promover el derecho a la tierra y la vivienda. Con cubrir un 10% de esa última parte ya estaría, se puede dar por hecho, Roger. Y sí, claro. Sí. Sin dudas. Bueno, también el proyecto establece que en el diseño, la priorización, la implementación y el monitoreo de las políticas públicas, las instancias de participación indígena se harán efectivas en todas las etapas, esto es, que tienen que ser consultados, mediante la Mesa Nacional del Cuerpo de Representantes del Consejo de Participación Indígena. Este consejo, el CPI, depende del INAI, que
no sé quién es un nuevo titular o si hay, que ¿no? hubo un cambio últimamente, sí. Claro, porque Exactamente. salió... Fue Magdalena Odarda. Sí. Y iba a quedar, no el segundo, porque también se Sí. iba, Ujú. pero no se definió al final, sí. Bueno, este Consejo de Participación Indígena está dentro del instituto y también deberán propiciarse estrategias especiales para garantizar a los niños, niñas y adolescentes indígenas los derechos a ser oídos personal y colectivamente. Y esto es un punto central porque también es lo que se está pidiendo, lo hemos escuchado por parte de varios funcionarios de la niñez, empezar a considerar a los menores como sujetos de derecho, ¿no? Claro. Con el derecho justamente de ser oídos y de, bueno, exponer ellos mismos sus necesidades, ¿no? Y plantear, nada, qué es lo que viven, qué les pasa, qué les sucede. Sobre todo lo vemos cada vez más con participación de adolescentes, pero bueno, en este caso también lo contempla. Bueno, y además en lo que tiene que ver con este trabajo que hace el Congreso de la Nación y que hace la Cámara de Diputados en conjunto con la Defensoría, que llevó muchos años hasta que se pudo nombrar, que se pudo consensuar y que se pudo designar, en definitiva, en este caso, a una defensora para los niños, para las niñas, para las infancias en la República Argentina. Pasaron más de 12 años. Sí, costó muchísimo. Sí. Hubo muchas propuestas para hacerlo. Finalmente se consensuó el nombre de Marisa Graham y justamente tuvo la tan mala suerte de que ni bien el primer año lo tuvo que de gestión lo tuvo que cumplir en pandemia. Claro. Toda una situación muy anómala. Claro. Y bueno, y acá se ve la necesidad y la importancia de tener este organismo, porque la fuerza de este organismo más la fuerza de los proyectos de ley pueden llevar adelante modificaciones ante el Poder Ejecutivo Nacional puede ser partidas presupuestarias, pueden ser de diferentes proyectos que se puedan ir aprobando y avanzar en distintas iniciativas, como es este caso, declarar la emergencia, porque al declarar la emergencia también le permite al Estado Nacional brindar una serie y de tener una serie de herramientas sin necesidad de estar solicitándole permanentemente una autorización o un permiso al Congreso de la Nación. Claro, y Marisa Graham estuvo muy activa estas últimas 2 semanas porque visitó 2 veces el Congreso. Sí, la primera vez fue a la bicameral justamente del Defensor del Pueblo, del niño. Y fue para la Defensoría del Pueblo, entre paréntesis, ahí sí tenemos una deuda, así que no está designado. Pero Graham estuvo en la bicameral esa, brindando un informe de este año de gestión y también esta última semana en la reunión que refería Melissa ante la Comisión de Familia. Bueno, y como decíamos, Meli, es necesario que rápidamente se reúna esta comisión, se reúna y avance con este proyecto, porque a partir de que avance el proyecto, ahí empiezan, y la sanción respectiva, ahí empiezan después a correr los 60 días que va a tener el Poder Ejecutivo para cumplimentar, ¿no?, esta norma. Sí, como te decía, la verdad que bueno, la comisión cabecera está presidida por la oposición, pero la realidad es que no creo que no haya un consenso, ¿no? Claro, en un tema no es como un impedimento. Exactamente. Por más consenso que haya, evidentemente esto remite a una erogación. Claro, ese es el tema. Eso iba a decir. Por más fideicomiso que haya, hay que poner la cuestión presupuestaria. Claro, la cuestión presupuestaria, y en estos tiempos de ajuste es complicado ese tema. Sobre todo cuando te da la señal cuando dan 3 comisiones que tienen que analizarla y bueno, si no ves que vayan a convocar un plenario, difícil. Bueno, por eso, ahí dentro de esas 3 comisiones está la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y estamos ya metiéndonos en parte también de lo que va a ser gran tema la próxima semana, que el tema va a ser la presentación del presupuesto 2023, que particularmente, más allá de que en el último año no ocurrió, pero habitualmente lo que ocurre es que el presupuesto lo trae el propio ministro de Economía y expone ante la comisión respectiva y pone a disposición
a sus funcionarios, al resto del gabinete, para que concurran al Parlamento Nacional a medida que sean requeridos por los diputados nacionales. Decimos la salvedad del año pasado porque desde que se presentó el proyecto de presupuesto el 15 de septiembre del 2021, el ministro de Economía recién llegó al Congreso casi en el mes de diciembre. Sí, sí, totalmente. Fue insólito. O sea, fue la crónica de un rechazo anunciado. Porque evidentemente, si tenía por delante el gobierno unas elecciones que se presentaban bastante dificultosas, y en lugar de propiciar un tratamiento, claro, bueno, se presentó el 15 de septiembre, ya sobre las PASO, justamente, entonces, bueno, se esperó el resultado de los PASO, pero sobre todo, habiendo visto ese resultado de las PASO, justamente lo lógico hubiera sido aprovechar la composición de ese momento del Congreso para tratarlo antes de que cambiara. ¿Qué hubiera cambiado? Porque los números, en realidad, en definitiva, no cambiaron mucho para el oficialismo y para la oposición, pero sí los bloques del medio, porque tengamos en cuenta que hoy por hoy el gobierno se le hace todo muy cuesta arriba, porque los bloques del medio están compuestos por muchos bloques que son más cercanos a la oposición que al oficialismo. Entonces se le complicó mucho. Y ahí se vieron en definitiva cómo quedó la radiografía de la Cámara de Diputados y por lo tanto, y lo mismo sucedió en el Senado Nacional, ¿no? El cambio a partir del 10 de diciembre fue fuerte para el oficialismo a la hora de tener la construcción de las mayorías. Y a pesar de esa radiografía y esos números conocidos por el oficialismo, la decisión política del bloque por entonces encabezado por Máximo Kirchner fue la decisión de tratar el proyecto después de la renovación, es decir, después del 10 de diciembre. Y los números no acompañaron a la hora de juntar esas mayorías. Y vos tenías en ese momento una oposición empoderada. Claro. Claro, Exacto. sí, envalentonada, ¿no? Con los resultados electorales del año pasado. Pero sí, este año, bueno, se aspira a que obviamente la situación sea completamente distinta. Además, porque Sergio Massa conoce la Cámara que hay, ¿no? Conoce a cada uno de los diputados. Y si bien el jueves 15 no va a ser esa presentación, yo creo que, como suele ser habitual a los presupuestos, en octubre se va a llevar el tratamiento de la ley de leyes. Y bueno, habrá que ver cuántos ministros y qué ministros vienen, ¿no? Claro. A exponer, bueno, o secretarios, por ejemplo, es muy importante también el secretario de Agricultura, Bailo, la secretaria de Energía también, Flavia Rollón. Así que, bueno, veremos cómo se define ese cronograma en función, obviamente, de darle un tratamiento que tanto el oficialismo como la oposición, que ha hecho también, bueno, una autocrítica, ¿no?, de lo que ha pasado, y lo dicen también, que ellos no quieren dejar sin presupuesto, que no es lo más, obviamente... no me sale la palabra, no es lo más adecuado, no es lo más conveniente, exactamente. Para las provincias gobernadas por la oposición, ni para los municipios gobernados por la oposición. Sí, sobre todo por la discrecionalidad, ¿no? Después de generar las partidas y de tener que ir a golpear las puertas en Casa Rosada para que le den los recursos. José. No, que en general las oposiciones sucesivas no quieren, sean las que sean, en general no quieren rechazarlo. No te la hacen fáciles, pero las dos veces que no se llegó a tratar en ese momento, en 2009, para el tratamiento de 2010, en ese momento, digámoslo con todas las letras, al gobierno le convenía más prorrogar el presupuesto del año anterior y manejar las partidas a discreción, que aceptar las modificaciones que promovía la oposición. Lo que pasó este año, en última instancia, en esa discusión final que hubo, bueno, no era lo que a priori se esperaba que sucediera, pero hubo un momento dado en el que los ánimos ya de madrugada se desbarrancaron y sucedió lo que sucedió. Bueno, han cambiado, no solo que cambió el ministro de Economía, sino que
cambió también un poco esa relación entre oficialismo y oposición, y veremos cómo se entablan, ¿no? Estas conversaciones entre Sergio Massa con los diferentes integrantes, principalmente de Juntos por el Cambio y el resto de los bloques de esta Cámara de Diputados de la Nación, para llevar adelante lo que va a ser la discusión del presupuesto 2023. Todos los protagonistas se conocen, y mucho, hasta hace muy pocos días, podríamos decir, o semanas. Quien hoy está en el Palacio de Hacienda fue el presidente de esta casa, y por lo tanto esa relación se mantiene, y ese diálogo se mantiene, y seguramente se va a mantener también a la hora de discutir el presupuesto 2023, escuchando qué es lo que dice la oposición, el reclamo de la oposición sobre diferentes partidas, y escuchando también cuál es la propuesta que tiene el oficialismo para discutir la ley de leyes, como se la conoce aquí en el Congreso de la Nación. Hablaron los diputados, hablaron las diputadas, habló Romina del Pla sobre diferentes temas que tienen que ver con proyectos que circulan en esta Cámara de Diputados de la Nación. La diputada del Frente de Izquierda decía lo siguiente. Les había dado de baja el potenciar trabajo porque también tenían la beca Progresar. Entonces les planteaban que había una incompatibilidad entre ser beneficiario de un plan de empleo y a la vez recibir una beca para seguir estudiando. Bueno, la situación es completamente absurda, a tal punto que el gobierno tuvo que dar marcha atrás y reconocer que no puede haber una incompatibilidad entre un plan de empleo, porque son jóvenes que no tienen empleo y por lo tanto tienen que estar haciendo estas tareas de las cuadrillas, y que a la vez se están capacitando y que están tratando de estudiar y de seguir estudiando. Entonces, ¿cómo puede haber una incompatibilidad entre comer o estudiar? Bueno, no hay una incompatibilidad, ni se puede poner a los jóvenes a elegir entre una situación y la otra, y menos mal que estudian, qué suerte que estudian, hay que reforzar eso. Y sin embargo, para poder defender esa situación tuvieron que salir a movilizarse, y bueno, y el gobierno obviamente tuvo que dar marcha atrás porque era una medida completamente injusta. Y esta es una situación muy clara. Digamos, yo escucho a veces a diputadas, diputados, funcionarios que se desgarran las vestiduras por el abandono y la deserción escolar en secundaria, ni hablar de los niveles terciarios, que como no es obligatorio no entran en la encuesta, pero vale mencionarlo. También en el nivel terciario es abismal. Y bueno, justamente tiene que ver con el impacto brutal de esta realidad social donde muchos jóvenes tienen que salir a trabajar en trabajos completamente precarios, completamente abrumadores desde el punto de vista de las tareas que se les piden realizar, de los ritmos de trabajo que muchas veces chocan obviamente con el horario laboral. Vos sabés que uno de los temas cuando volvimos de la pandemia, volvimos a la presencialidad, sobre todo hablando de los quintos y sextos años de secundaria, es que la cantidad de chicas y chicos que no podían regresar porque estaban trabajando, porque durante la pandemia se hicieron cargo de trabajar y son por ahí el único ingreso. Totalmente. Y bueno, hubo que tomar todo tipo de medidas para poder buscar algún mecanismo intermedio. Bueno, ahí estaba la diputada nacional del Frente de Izquierda, del FIT, Romina del Pla, hablando sobre diferentes temas que tienen que ver con políticas principalmente de empleo aquí en la República Argentina. Hablamos de otro tema que tiene que ver con una discusión que se está dando en la Cámara de Diputados, que vemos que está avanzando, que vemos que desde hace años que se proponen proyectos que no trascendieron más allá de las fronteras de las comisiones, pero lo cierto es que es el proyecto de ley de alcohol cero, un reclamo de diferentes asociaciones que han venido al Congreso de la Nación, que han hablado con muchos diputados nacionales, y es un tema que los diputados nacionales en su mayoría quieren avanzar y quieren sacar. Y hay algunos temas que tienen que ver con la imprudencia, que tienen que ver con el grado de siniestralidad vial que hay en la República Argentina. Y esto nos va a hablar la doctora Luciana Fernández. Luciana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola Fer, muy buenas tardes, Meli y José. Y como bien lo decías, ¿por qué traemos a colación este tema? Vamos a hablar básicamente de los agravantes del artículo 84 del Código Penal, que establece qué pasa cuando se produce un accidente de tránsito, qué pasa con la situación de la fuga, con el socorro a la víctima, también qué pasa cuando una persona choca bajo el estado de estupefacientes, porque se habla mucho de alcohol, pero también se habla poco de los efectos que tienen los estupefacientes en lo que es la capacidad cognitiva de las personas, ¿no? A la hora justamente de consumir, por ejemplo, como cocaína, marihuana y un montón de otras sustancias que ahora lo vamos a ir desarrollando. Bueno, antes que nada es importante hacer una distinción, que una cosa es hablar de accidentes de tránsito y otra cosa es hablar de siniestros viales o siniestros de tránsito, ¿no? ¿Por qué? Porque el accidente tiene que ver justamente con un caso fortuito de fuerza mayor, es decir, que la propia conducta humana no pudo haberlo previsto. Por ejemplo, se relaciona con haber un cambio climático, de repente una lluvia muy fuerte, un granizo que hace que los autos colisionen y se produzca algún accidente en ese caso. En cambio, la siniestralidad vial tiene que ver con conductas a través de la imprudencia, de la negligencia, de la impericia, que el propio obrar humano lo pudo haber previsto y evitar esa siniestralidad vial, ¿no? Entonces ahora vamos a desarrollarlo en unas placas y vamos a ver en qué consiste Y hay que esto. ver también ahí, Luciana, los controles, ¿no? El Estado cómo controla, porque el Estado puede definir normas, pero si no controla esas normas, que es muchas veces lo que está ocurriendo, es complicado cumplir con la ley. Es muy complicado y también es importante, que ahora seguramente en el desarrollo de las placas lo vamos a ir hablando, que una cosa, como decíamos, es que uno conduzca bajo el estado de alcoholemia y otra cosa es bajo el estado de estupefacientes, porque desde el punto de vista penal y desde el punto de vista jurídico, para que se configure el agravante en el caso del alcohol, simplemente basta con que esa persona haya consumido alcohol y haya superado, en este caso hoy que todavía no salió la ley de alcohol cero, que es el 0,5, que en la mayoría del país rige esa graduación, porque hay otras provincias que tienen alcohol cero, incluso en sus ciudades. Y el tema de los estupefacientes, se tiene que probar de que ese siniestro vial se cometió a raíz de que esa persona estaba bajo esos efectos. Y ahora lo vamos a explicar por qué en el desarrollo de las placas. Vamos a la primera placa y el artículo 84 bis dice que será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial, en su caso por 5 a 10 años, el que por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. Como vemos acá, lo primero que cita el artículo es la conducción imprudente y negligente, que parecería que son términos similares, pero en realidad son distintos, porque la imprudencia tiene que ver básicamente con un exceso en el obrar y la negligencia tiene que ver con un obrar descuidado, despistado, que pudiste haber previsto esa situación y no la previste. Ambos son agravantes que establece el Código Penal y también recordemos que cuando hablamos de siniestros viales hablamos de un homicidio culposo y el sistema jurídico argentino habla de la culpa como una violación al deber de cuidado que tenemos todos los argentinos. Entonces, manejar bajo los efectos tanto de estupefacientes o del consumo de alcohol es una falta, una violación a ese deber de cuidado que debemos tener todos los ciudadanos. Luciana, esto es el código, lo que dice hoy el código. Sí, es lo que dice el Código Penal hoy, exactamente. Vamos a ver, estos son específicamente los agravantes del artículo 84. Vamos a ver en una segunda placa, un poco más acá. Esto habla de la fuga específicamente, que también es un agravante a los siniestros viales. El artículo reprime al conductor que, habiendo causado la muerte de otra persona por la conducción negligente, imprudente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, se diera la fuga del lugar del siniestro. Cuando hablamos de fuga, hablamos de dos situaciones particulares. ¿Por qué? Porque al sistema argentino, a la justicia le interesa el tema de la fuga y lo pone como un agravante. Primero porque si la persona que ocasionó la siniestralidad vial o el accidente se da la fuga, es mucho más difícil determinar la responsabilidad del autor, ¿no? Claro. El hecho, para poder esclarecer el hecho. En cambio, si la persona se queda, es mucho más fácil reconstruir el hecho con todos los partícipes en esa situación. Y también la fuga lo pone como un agravante porque la persona claramente que se da la
fuga, no está socorriendo a la víctima. Y muchas veces esos primeros auxilios que puede dar el propio autor del delito, muchas veces le termina salvando la vida a esa persona que queda al desamparo, porque podemos hablar de una situación en la cual pudo haber sido trágica, porque la persona inmediatamente falleció a causa de ese accidente de tránsito, ese siniestro vial, o puede que la persona haya quedado gravemente herida y que requiera de una asistencia por parte de, bueno, del autor del delito en este caso. Entonces, y la figura por eso, perdón, Lucía, la figura de fuga y de abandono de personas, ¿están distinguidas o vendría? Ahora vamos a ver en la otra placa que habla sobre el socorro a la víctima. Básicamente que son similares, pero tienen sus particularidades. Pero hace también a un agravante. Ambos son agravantes de la misma figura. Y el socorro a la víctima dice lo siguiente: el texto legal establece que se aplicará la mayor penalidad cuando el conductor negligente, imprudente o conduciendo antirreglamentariamente un automóvil no intentase socorrer a la víctima. Esto tiene que ver, como decíamos, con que el socorro a la víctima muchas veces puede hasta salvarle la vida a esa propia persona. Entonces, por eso lo pone como un agravante. Y también tenemos en una, creo que es una cuarta placa o una última placa, sí, el tema de la conducción, esto quería llevar. La conducción bajo los efectos de estupefacientes, que también el Código Penal lo pone como un agravante a este delito, y dice lo siguiente: el tipo penal requiere que el conductor del vehículo con motor haya causado la muerte de una persona mientras se encontraba bajo los efectos de estupefacientes. Esta es como la parte principal y clave del artículo: mientras se encontraba bajo los efectos de estupefacientes. Es decir, de aquellas sustancias que, según prescribe el artículo 77 del Código Penal, son susceptibles de producir dependencia física o psíquica y que se encuentran incluidas en la lista que elabora y actualiza periódicamente el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué reparo en esto mientras se encontraba bajo los efectos de estupefacientes? Porque, como decíamos al inicio, para que se aplique este agravante en el caso de los estupefacientes, a diferencia del tema del consumo de alcohol, en este caso se tiene que probar que el siniestro vial se produjo porque esa persona estaba bajo los efectos de la cocaína, de la marihuana, de la morfina, de la anfetamina y de un montón de otros psicofármacos también y estupefacientes que elabora el Poder Ejecutivo Nacional, y que esa conducta se vio alterada justamente por el consumo de estas sustancias. En cambio, en accidentes de tránsito o siniestros viales bajo efectos de alcohol es distinto. Solamente basta comprobar que esa persona superó el nivel establecido, que hoy es 0,5 reglamentariamente permitido, no en todo el territorio nacional, sino en algunos lugares sí, porque otras, como decíamos, otras provincias tienen alcohol cero. Por eso la importancia también, ¿no?, de que hoy se presente un proyecto de ley que establezca el tema del alcohol cero, porque no es lo mismo cómo afecta 0,5 a una persona que a otra persona, porque influyen un montón de factores, ¿no? Influye a ver si esa persona comió bien, si no comió bien, el tema si tiene alguna enfermedad o no. O sea, podríamos decir que afecta de manera distinta de acuerdo al sujeto que sea. Entonces lo importante es llevarlo a alcohol cero, justamente para no poder entrar en esa discusión de, bueno, estaba dentro de lo permitido o no estaba dentro de lo permitido, porque afecta de maneras distintas. Tiene que ser alcohol cero, estupefaciente cero también. Exactamente. Totalmente. Exactamente, porque fíjate que acá tengo una de las sustancias que establece el Poder Ejecutivo Nacional. Habla de, por ejemplo, de la cocaína, de la marihuana, de la morfina. También habla de los psicopróticos, que es la anfetamina, la talidomina, y también habla de psicofármacos, que acá hay un tema con el tema de la dopamina, por ejemplo, porque la dopamina es un fármaco que se suele medicar en enfermedades mentales. Entonces, ¿qué pasa si una persona está bajo ese efecto y produce un siniestro vial, pero en realidad está prescripto por un médico que tiene que consumir eso? Entonces, entramos como en una discusión. Por eso el código acá, cuando hablamos de agravantes, hace la distinción entre el consumo de estupefacientes y el consumo de alcohol a la hora de conducir. Y en la última placa hablamos específicamente de esto,
que tiene que ver con la conducción bajo determinado nivel de impregnación alcohólica. Acá hablamos exclusivamente de alcohol. El tipo de agravado requiere que el autor haya provocado la muerte de una persona conduciendo un vehículo con motor con un nivel de alcoholemia igual o superior a un parámetro predeterminado en la norma legal que el legislador ha establecido. Entonces, como decíamos, hoy en día en el territorio nacional rige la ley de alcohol del 0,5. Sí. Hay ciudades que permiten ese nivel, ninguna supera, todas es eso, menos o alcohol cero directamente, pero lo importante es que el Código Penal establece estos agravantes, como decíamos, producido el hecho a raíz del consumo ya sea de alcohol o de estupefacientes. ¿Qué pasa con el tema de la fuga? ¿Qué pasa con el tema de que las personas que no socorren a la víctima? Todo esto son agravantes que hacen a una misma causa, porque cuando hablamos de alcohol cero estamos hablando de siniestros viales que se pudieron haber previsto y que se pudieron haber evitado en realidad. Por eso habla también de lo que es la imprudencia, la negligencia y bueno, y la culpa, homicidios culposos, que tiene que ver con esta falta o esta violación al deber de cuidado que tenemos todos los ciudadanos del territorio nacional, ¿no? Muy bien, Luciana, gracias por estos datos, porque esto complementa también la discusión que se está dando el Congreso respecto al proyecto de ley de alcohol cero, los cambios de conducta, en definitiva, que también tienen que existir en la República Argentina, porque más allá de los agravantes que pueda tener el Código, los conductores que se dan a la fuga, en los últimos casos, es constante y es permanente. Los conductores que cometen un siniestro y un accidente y dejan a la víctima en el medio de la calle es constante y es permanente. Y se da caso también que, digo, para el futuro, lo que puedan llegar a resolver, el hecho de que hay muchas municipalidades, muchos municipios, creo que 11 creo que son los que tienen el alcohol cero y 9 provincias que tienen el sistema ese, pero muchas veces no coinciden los municipios ni con... Y entonces decían, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, donde en la capital neuquina está el sistema de alcohol, rige el alcohol cero, pero no a nivel provincial ni menos nacional, claro, obviamente. Entonces depende por dónde circule, si, claro, si vas por una autopista provincial, está bien que podés tomar lo que quieras, claro, pero si vas por una municipal, una calle municipal, no. O sea, es mucho lío. En general, ¿eso a qué tiende? A que nadie obedezca. Claro, exactamente. Y si el conductor va a especular respecto a que si va por la ruta nacional o va por la ruta provincial o va por la autopista, me parece que ahí lo que termina demostrando es que el conductor quiere violar esa norma. Y que si el médico le prescribió dopadina o el nombre que tenga esa droga, no tiene que tomar alcohol. Claro. Directamente, o si toma esa droga no tiene que manejar. Es simple, ¿no? Pero bueno, el proyecto que se está discutiendo aquí en la Cámara de Diputados ha tenido diferentes reuniones informativas por estas últimas semanas. Veremos qué es lo que ocurre. La idea, la intención que tiene la mayoría de los diputados de los diferentes bloques es poder agarrar y llevar este proyecto al recinto, rápidamente lograr un acuerdo y llevar este proyecto al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Veremos también ahí que terminan de coordinar o consensuar con las provincias que son vitivinícolas, ¿no? En la República Argentina, que también están poniendo sus reparos, ¿no? Sí, sí. Justamente ahí también crea un proyecto de diputados mendocinos que tiene algunas particularidades, bueno, también en respuesta a la industria, claro, vitivinícola, ¿no? Bueno, veremos si estos temas también forman parte de la agenda que va a tener el Congreso la semana que viene respecto a la presencia del jefe de gabinete, si habrá alguna pregunta de los diputados hacia el jefe de gabinete respecto a este proyecto de ley de alcohol cero, pero respecto a la presencia de Juan Mansur en el Congreso, la diputada Gabriela Lena, del radicalismo de Entre Ríos, decía lo siguiente. Mansur hace rato que tendría que haber estado en el Congreso. Bueno, igual el jefe de gabinete anterior tampoco cumplió con lo que dice la Constitución. Así que estamos todos esperando que llegue al Congreso. Las preguntas que presentamos nosotros fueron un montón de nuestro bloque. No sé si, porque la verdad que no nos llegó, primero a nosotros nos llega la contestación por escrito,
y en base a las contestaciones podemos repreguntar o no. Yo tuve varias preguntas que algunas tenían que ver con pedidos que habíamos hecho desde mi provincia respecto a algunas situaciones que no estaban funcionando del gobierno, reparticiones que no estaban funcionando del gobierno nacional, algunas situaciones que tenían que ver con obras sociales donde tiene intervención el gobierno nacional, como la de los de las Fuerzas Armadas, que en la provincia de Entre Ríos no están teniendo las prestaciones necesarias. Hay otras preguntas que están relacionadas también con el tema de educación. Bueno, ahí estaba la diputada Gabriela Lena, diputada del radicalismo, las preguntas que le han girado al jefe de gabinete, distintos temas, entre ellos un tema central que también es para los diputados nacionales, consultar respecto al tema de la educación en la República Argentina. Meli nos adelantaba antes que hay 3.926 preguntas por escrito que los diputados le han enviado ya a la jefatura de gabinete, que el lunes esas 3.926 preguntas van a ser ya van a tener sus respuestas para los legisladores nacionales en este Congreso de la Nación, y el día miércoles la presencia del jefe de gabinete para ampliar obviamente cualquiera de estas respuestas va a ser el miércoles a las 11 de la mañana aquí en el recinto de la Cámara Baja. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir conversando con los diputados nacionales y seguir hablando respecto a la agenda que tiene el Congreso para la próxima semana y el interrogante que queda planteado, si habrá o no sesión el próximo día jueves en esta Cámara de Diputados. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos, gracias. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ya, bueno, hermanito, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. La realidad de las familias que han sido perjudicadas por el sistema de créditos UBA es una realidad que el Congreso de la Nación tiene que afrontar. El UBA no fue una ley, se rige por el contrato entre privados, contrato de comercio. Lo que vamos a tratar acá y la preocupación que tenemos los diputados y que es nuestra misión proteger a los ciudadanos y ciudadanas es que haya claridad en el contrato y ofrecer solución para los que ya se han sometido a este tipo de ajuste cuando tomaron el crédito. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV y nos vamos a ir a nuestro móvil porque está Sofi Raimundes con una diputada nacional y nos va a contar el evento por los cual está el móvil aquí en una de las dependencias de la Cámara de Diputados. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para los compañeros que están en el piso. Exactamente, estamos con una diputada nacional, con Natalia Souto del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, porque en minutos nada más está previsto que comience a las 5 de la tarde. Se va a desarrollar un debate, una presentación de 2 proyectos de un tema realmente muy interesante que ya estuvimos hablando con la diputada fuera de cámara, que es la violencia en el deporte hacia las mujeres y las trabas que tenemos a la hora de llegar a los lugares de poder o a exigir mejores condiciones laborales. Diputada, gracias por su tiempo. ¿En qué están basados estos proyectos y cuáles son sus principales objetivos? ¿En qué consisten? Bueno, estos son 2 proyectos. Nosotros venimos recorriendo los clubes y hablando con las comisiones directivas, secretarías y agrupaciones de género, y ahí surgieron un montón de propuestas, inquietudes e iniciativas. 2 de ellas están volcadas en 2 proyectos que presentamos hoy, que uno es modificar la ley 26485, que es la que trata el tema de la violencia hacia las mujeres, incorporar el deporte como un ámbito donde se ejerce también violencia por motivos de géneros. Ese es uno, y otro es un programa nacional de capacitación, porque una de las sugerencias que surgía de toda esta recorrida por los
clubes es que falta capacitación, tanto para las comisiones directivas como para los cuerpos técnicos, para los jugadores, capacitaciones en tema de violencia de género, de cómo prevenir y cómo erradicarla, ¿no?, del deporte. Entonces, un poco la idea hoy, hablar sobre estos proyectos, pero también tenemos una convocatoria de más de 30 clubes de todo el país, es hacer una mesa de trabajo de recibir también nuevas iniciativas, porque si hay alguien que conoce bien toda esta problemática son las propias mujeres que forman parte de los clubes. Natalia, consultarla. Compañeros, no escuchan. Sí. Consultarla, Natalia, Sí. porque cuando hablamos de violencias en el deporte, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de todos los deportes, de lo que ocurre en un club grande o en un club de barrio. Sí, estamos hablando de todos los deportes, porque justamente es una problemática que atraviesa el deporte en general. Entonces, nada, creemos que tenemos que abordarlo integralmente y no tiene que ver con un deporte en particular, sino con todas las actividades deportivas, de recreación que se realizan en todos los clubes del país. Claro. ¿Qué tal, diputada? Melissa Jofre la saluda. Quería consultarle si hay algunas estadísticas o cifras o algunos datos que se hayan tomado para justamente, bueno, la confección de estos proyectos o especialistas que le hayan acercado, bueno, justamente eso, ¿no? Números sobre lo que es esta realidad. No, estadísticas formales no hay porque justamente tiene que ver, me parece, con empezar a visibilizar esta problemática. Nosotros básicamente lo que hicimos fue hacer recorridas por los distintos clubes, tener charlas incluso con el interior del país a través de Zoom, ir recolectando esta problemática y por eso estos dos proyectos en principio, y como decía antes, la idea de la mesa de trabajo de hoy, porque es una mesa de trabajo básicamente con clubes, es poder también recabar estas problemáticas y otras iniciativas para también poder volcarlas en políticas públicas. Hola, diputada. José Di Mauro la saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba pensando justamente cuando venía todo el análisis de este tema, el recuerdo de eso que quedó tan graficado, muy reciente, de ese jugador de fútbol, así en partido regional, que agredió a la mujer árbitro, que estaba, la atacó de atrás inclusive, y que después fue sancionado. Eso, de todas maneras, en ese caso, ¿la sanción a ustedes les parece bien? A esta persona lo excluyeron definitivamente del deporte. Pero esos casos son los menos, es más común de lo que parece, por eso, bueno, se enteró todo el país a partir de esa imagen que recorrió todas las redes, todos los canales, pero eso es más común de lo que uno imaginaría. Por lo que cuentan todas las compañeras que van a estar hoy presentes, en general sí, es mucho más común de lo que nosotros vemos. Lo que pasa es que, bueno, en una parte no tiene difusión, está invisibilizado y falta esto, ¿no? Capacitación, poder debatirlo. Por eso uno de los mayores reclamos es, bueno, que haya capacitaciones en los clubes, que es empezar a visibilizar, es reeducar, es poder charlarlo colectivamente para terminar, bueno, con estas situaciones. Pero sí, obviamente es más habitual de lo que vemos. Natalia, quería consultarla más allá de esta reunión importante que usted va a encabezar en minutos nada más. Quería preguntarle por la presencia del jefe de gabinete la próxima semana en el Congreso de la Nación. Sí. Hasta donde tengo informado, en principio sería, creo que el miércoles que viene, pero no tengo notificación formal de eso todavía. El miércoles a las 11 de la mañana. ¿Y cuáles serían las expectativas desde el oficialismo? Usted es diputada del Frente de Todos. Según tengo entendido, las preguntas ya están hechas, ya fueron giradas al señor y él va a venir a responder las preguntas previas, o sea que nada, me parece que es eso, poder escuchar y obviamente nada, poder escuchar cuáles son la postura con determinados temas y es algo que además está bueno que pase, me parece la interlocución con el Congreso Nacional y que todos los espacios de debate hay que saber aprovecharlos y poder, aprovecharlos al máximo, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura política por la que estamos atravesando. Vuelvo al tema de la violencia y de discriminación en el deporte para preguntarle sobre los protocolos. Normalmente todo se establece a través de protocolos.
Eso depende, está arreglado de alguna manera para que todo o depende de cada club en particular que arme sus propios protocolos. No, en general hasta ahora viene dependiendo de cada club. Que muchos de ellos lo tienen a través, obviamente, de las iniciativas de las secretarías o de las comisiones de género. En el proyecto de las capacitaciones que nosotros proponemos está incluido la elaboración de protocolos para abordar estas temáticas. Así que bueno, pero es empezar a dar pasos y que no sea una excepción, sino que sea una regla, que haya protocolos para poder abordar estas situaciones. Diputada, más allá de esta reunión importante que van a tener en el día de hoy, ¿usted ha podido hablar con presidentes de las comisiones donde están girados estos proyectos o incluso, bueno, la temática también conversarla con alguien del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Turismo y Deportes para ver qué trámite se le puede dar, si bien en el Congreso, bueno, es un trámite particular, también qué se está haciendo desde el Ejecutivo? Sí, yo soy integrante de la Comisión de Deportes, así que en ese sentido hablé con un montón de diputados y diputadas. De hecho, en la última comisión tratamos un proyecto que tiene que ver con la igualdad y la inclusión en el deporte, que le dimos dictamen. Y bueno, y también tuvimos reuniones con el ministro de Deportes en su oportunidad y tenemos un diálogo asiduo, así que sí, están en general al tanto de todas estas iniciativas y obviamente están de acuerdo. Natalia, estamos viendo que se está llenando la sala para tener una reunión importante, sí. Una muy buena convocatoria. ¿Va a haber nuevas reuniones? ¿Esta es una primera reunión? ¿Va a haber nuevas reuniones o ya después serán las comisiones? No, esta es una primera reunión y la idea es que esta es solo con clubes, no hay tantos funcionarios o representantes institucionales, algunos sí, pero muy pocos. La idea era poder escuchar a las protagonistas, ¿no?, en el día a día, y la idea es que quede conformada esta mesa permanente cada tanto con una periodicidad, porque vienen de todo el país, no es tan sencillo tampoco esta movilización, digamos, pero bueno, es que quede una mesa de trabajo permanente al margen del trabajo parlamentario, sino que como que sea un ámbito de consulta y de aporte de ideas y de iniciativas constantes. Así que esta sí sería la Natalia Souto, gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Gracias, Sofi. Gracias. Le agradecemos a la diputada, gracias a ustedes. Bueno, nos quedamos trabajando aquí, como bien están viendo a mis espaldas, se llenó entonces la sala del segundo piso del anexo C. Va a comenzar en minutos nada más esta mesa de trabajo. Como bien nos estaba comentando la diputada fuera de cámara, se tienen que poner estos horarios porque la mayoría de las mujeres que asiste a estos debates ya obviamente tiene otro trabajo por la mañana o por la tarde, por lo cual no se dedica 100% exclusivamente al trabajo de la gerencia dentro de los diferentes clubes, porque van a venir principalmente de los clubes de la Primera Nacional Argentina, pero también de las ligas inferiores de todo el país a presenciar este debate las presidentas o las directoras de las comisiones de género, que en algunos casos, nos contaba la diputada también, son organizaciones sociales, ni siquiera están instituidas. Por eso todas estas mujeres, les cuento, hay aproximadamente 60, 70 personas que van a ingresar a lo largo entonces de esta mesa de trabajo, van a debatir sobre cuáles son los objetivos de cara al futuro que el ámbito femenino tiene que conquistar, porque recordamos que hace muy poco se desarrolló un mundial de fútbol femenino en Colombia y obviamente las diferencias, como para nombrar un solo deporte, obviamente estos proyectos forman parte de una agenda mucho más macro que tiene que ver con el deporte en general, pero principalmente con el fútbol, que estando en un año mundialista también es mucho más relevante y más claro el ejemplo. Falta muchísimo que andar, ¿no?, que desandar para poder conseguir una igualdad, así que va a estar muy, muy interesante el debate que se va a dar aquí dentro del anexo de la Cámara de Diputados y seguramente nos quedemos aquí trabajando para contarles cómo se va desarrollando. Sofi, gracias. Micrófono abierto para vos, para cuando vos lo indiques y tener más repercusiones. Gracias, hasta luego. Gracias, Sofi Raimundes, con nuestro móvil en el anexo C de la Cámara de Diputados, con las actividades que se están desarrollando en esta Cámara Baja, el tema de las denuncias y la violencia en el deporte, un tema que se visibiliza cuando ocurren casos como el que contaba José, que un jugador de fútbol le pega una trompada
a un árbitro mujer, y la deja tendida en el piso. Sí, sí. ¿No? Pero que es algo que ocurre muchas veces y a veces no tiene repercusión. Claramente es lo que hablábamos de que, bueno, eso tuvo difusión porque, bueno, se viralizó a partir de que fue captada, pero seguramente, evidentemente, y tal cual lo decía la diputada, hay muchísimos más casos que a lo mejor, que tal vez sean más graves inclusive, y que no queden, que queden en anonimato. Claro. Y que, bueno, merezcan. Lo que sí, a propósito de eso, uno se preguntaba si el tema de los protocolos que establezca, que si está bien que quede librado a lo que cada club vaya a hacer por sí mismo, que es como actualmente funciona, o si ya tendría que haber una legislación, o sea, no sé si municipal, provincial o nacional, que establezca códigos, que es un poco lo que decíamos recién respecto del tránsito, las reglas de tránsito. O sea, que en algunos lados vos tenés alcohol cero a nivel municipal, no provincial, y bueno, de esta manera que hubiera algún régimen que se bajara una línea precisa, que seguramente, bueno, todos los clubes la aplican copiándola de otros, pero bueno, sería mejor que el Estado interviniera en eso para reglamentarlo. Claro, y además a lo mejor conversaciones con los presidentes de las distintas federaciones de cada uno de los deportes, ¿no? Bueno. Uno a veces lo imagina con el fútbol, y yo me imagino sentado en esa reunión a Chiquitapia. Pero no hablamos solo de Chiquitapia, porque Chiquitapia maneja el fútbol, pero hablamos también del básquet, y hablamos del vóley, y hablamos de del los hockey, deportes. Claro. Sí, de un montón de deportes que obviamente también hacen lo que bien graficaba José, este ejemplo, ¿no?, de este jugador. Eso lo vemos, bueno, en la cancha, ¿no?, en el juego, pero también hay un montón de otras situaciones que se suceden desde lo institucional, digamos, y hay mucho que avanzar también en lo que tiene que ver con las conformaciones, ¿no?, de las autoridades, de las trabajadoras que hay dentro de instituciones deportivas, y un poco lo que mencionaba la diputada Souto de este proyecto de paridad tiene que ver con, sí, una iniciativa que ya tuvo dictamen en la comisión, que es para regular el tema justamente de la participación de mujeres en lo que son los comités de las entidades deportivas, digamos, de primer nivel se llama, según la ley de deporte, que estos son, digamos, bueno, sí, justamente los comités paralímpicos, no. Ya te lo voy a buscar, las entidades, pero son distintos comités, tenemos 3 o 4 que son de primer nivel, digamos, no son justamente instituciones privadas, porque ahí ese es el otro tema, ¿no? Los clubes son instituciones privadas, entonces ¿cómo se hace para llegar con normativa a cada una de esas entidades, ¿no?, y que se apliquen? Claro, bueno, por eso... Ese es el tema, pero... con lo que baja ya, digamos, desde arriba, la AFA, por ejemplo, no está en entidad de primer nivel. Ahora yo lo voy a buscar y te lo voy a comentar. Pero si la AFA cambia su estatuto y hace un reglamento determinado, ahí llega a todos los clubes. Exactamente. Sean de primera, de segunda, de regional o del ascenso. Sí, ya es un avance y ya son modelos a seguir, digamos, ¿no? Porque obviamente lo que empieza por arriba luego va a repercutir hacia abajo. Pero sí, esta discusión, bueno, obviamente va a ser sumamente interesante y hay que ver qué trámite tienen en la comisión, ¿no? Claro, exactamente. Lo que yo he visto en los clubes, que esto es una resolución de la Asociación del Fútbol Argentino, que hablando de fútbol, repetimos que la comisión que ahora está reunida, la reunión que se está desarrollando ahora en el Congreso de la Nación, que encabeza la diputada Natalia Souto, no es únicamente para hablar del fútbol, habla de las violencias en el deporte en general, y donde están involucradas obviamente y principalmente las mujeres. Ahora, en el fútbol yo lo que he visto es que cada vez más los clubes tienen secretarías de la mujer, tienen secretarías de género, es decir, que hay una participación más activa. Lo que no veo, me parece que
al día de hoy, presidentas de clubes de fútbol, me parece que no hay. Había una en Banfield. Había una en Banfield con buenos resultados, porque creo que el último campeonato que ganó Falcioni, ella estuvo como presidenta. Pero ahora no está más. Sí, no está más, No, claro. no está más. Creo que ni está en la comisión. No sé si está en la comisión. No está más porque sé que el presidente de Banfield ahora es una persona que se ha viralizado en los últimos días. El señor que perdió a Juan Cruz en San Telmo. Es el presidente de Banfield. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Eduardo, y no me acuerdo el apellido. Bueno, pero claro, pero la mujer que estaba a cargo creo que respondía al anterior presidente, que no sé si es el mismo, es el mismo, pero bueno, pasó eso de que le dejó el Terminó lugar. su mandato. Claro, terminó su mandato y bueno, volvió el que estaba anteriormente. Pero sí, no es para nada común. Bueno, tiene que ver un poco el proyecto de igualdad en los clubes también que se decía. Pero bueno, es un tema que es muy amplio porque me acuerdo que habíamos hecho una vez un informe sobre el cupo en los gremios y que había una gran protesta de parte porque no se cumplía. O sea, las mujeres eran ubicadas a nivel de los gremios, en la CGT, por ejemplo, que tiene que cubrir y no se cumple. Pero entonces lo querían cubrir ampliando la cantidad de cargos. No cubrir los que estaban, ampliarlo, no sé si son 48 los del Consejo Directivo y voy a ampliarlo a 72, algo así como para introducirlas. Pero ¿qué hacían? Cosecretarías les daban. Claro. Entonces era una trampa que hacían, que me acuerdo que Vanessa sí le había puesto el grito en el cielo. No sé cómo terminó que bueno, sigue como estaba antes, evidentemente, pero bueno, cuesta mucho en todos los ámbitos cumplir eso, que sería equiparar un poco las cosas, que en ese sentido la política sí ha dado un paso al frente con la ley de paridad. Sí, la política en el Congreso, la política legislativa, ¿no? En el Congreso Nacional y en los congresos provinciales. En eso sí hubo, porque están las leyes y hay que cumplir también ante la justicia electoral a la hora de presentar las listas. Sí. No, este proyecto que te decía Fer, que ya tuvo dictamen y que establece, digamos, una paridad, que se vaya alcanzando la paridad de forma progresiva en lo que es las autoridades. Sí, no me equivocaba, son de los comités, que son las entidades deportivas superiores, se llama, según la ley de deporte, en el Comité Olímpico Argentino y en el Comité Paralímpico Argentino, y también en la Confederación Argentina de Deportes, en caso que se vote otro proyecto para que se restituya justamente esa confederación como instituto superior. Esas serían, digamos, las asociaciones civiles en las cuales ahora hay un proyecto para que se vaya, empezando a implementar lo que es la paridad en sus integrantes. Bueno, y tenemos que buscar quién es el presidente de Banfield. Juan contra River, creo que la otra semana. Espinosa, creo. Espinosa era el anterior. Fernando Espinosa. No. Fernando Espinosa, el intendente ya lo vamos a buscar, mira. Bueno, Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza. Él puede llegar a ser presidente de Almirante Brown. Eso sí. Ahí puede ser. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del presupuesto general de gastos 2023. El presupuesto que está ingresando el próximo día 15 al Congreso de la Nación, la próxima semana, el 15 de septiembre, ingresa formalmente el proyecto de presupuesto. Luego tendrá que diagramar Carlos Heller, Germán Martínez, Cecilia Moró, de qué manera se va a hacer la discusión del presupuesto aquí en el Congreso de la Nación. Seguramente coordinarlo también con el ministro de Economía, Sergio Massa. Pero sobre el tema, sobre el proyecto de presupuesto, sobre la presentación que se va a hacer, Federico Angelini, diputado del PRO por Santa Fe, decía lo siguiente. Haya aprendido el oficialismo a que cuando hay paridad en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Nación, tiene que haber diálogo. Y el diálogo es dar una propuesta y aceptar una contrapropuesta y así llevar adelante una buena negociación para que, por ejemplo, si el oficialismo decía que la inflación en el 2022 iba a ser del 35%, como estaba previsto en el presupuesto, y nosotros le decíamos, mirá, ya a partir de esto, en junio vas a haber sobrepasado la inflación, y el oficialismo nos lo negaba. Bueno, claramente
está a las claras lo que terminó sucediendo. Entonces, me parece que ojalá que el oficialismo haya entendido que en la paridad que hay hoy en la Cámara de Diputados es necesario negociar, es necesario ponerse de acuerdo y no querer imponer como lamentablemente lo ha querido hacer el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre del 2019. Bueno, ahí estaba Federico Angelini. El tema es el presupuesto, la presentación del presupuesto, el debate que se viene, el gran tema, como tema central para estos próximos meses aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley de presupuesto 2023 a la hora de discutirse en esta Cámara de Diputados de la Nación. Eduardo Espinosa, el presidente del Club Banfield, que hacía referencia a Meli y que hablábamos respecto al club que antes estaba presidido por una mujer y ahora está presidido nuevamente por un varón, que es Eduardo Espinosa. José, hablamos de temas que tienen que ver y están relacionados obviamente con las discusiones que se dan en el Congreso de la Nación. ¿Sobre qué temas nos vas a ampliar? Justamente el presupuesto, lo que viene esta semana, y vamos a qué contiene la ley de presupuesto. No voy a decir qué es lo que trae, eso lo dirá Sergio Massa cuando lo envíe el próximo jueves a este Congreso de la Nación. Porque habitualmente hay un adelanto que hace el Ejecutivo al Poder Legislativo a mitad de año, en junio. Así es. El tema es que han cambiado 2 ministros de Economía en el medio. Claro, así que veremos de todas maneras. Inclusive Sergio Massa sigue en Estados Unidos, así le está yendo bien en todas las negociaciones que está realizando, pero así que se supone que todo el equipo de él está armando ese proyecto que, recordemos, había habido un anticipo que envió Martín Guzmán. Después estuvo Silvina Bataki, pero fue muy breve. Y bueno, estarán retocando y retocando bastante seguramente lo que habían mandado, que es el verdadero plan de gobierno, entendemos que va a ser para este último año. Bueno, acá en este caso, y bueno, para ver en qué consiste el presupuesto de la Nación, bueno, es una información para comprender esto y es algo que elaboró, vamos a decirlo, es algo que elaboró la Oficina de Presupuesto del Congreso, que tiene como misión brindar apoyo técnico a los legisladores con el fin de dotarlos de herramientas técnicas para la labor parlamentaria. En este caso elaboraron este instructivo que vamos a mostrar aquí para comprender un poco en qué consiste el proyecto de ley del presupuesto que contiene el presupuesto de la Administración Nacional. Bueno, digamos que está conformado por los presupuestos de la Administración Central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Todo lo que corresponde a esos organismos está ahí en lo que envía este 15 de septiembre el Palacio de Hacienda. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que no contiene el presupuesto, qué es lo que no va. Los presupuestos de los fondos fiduciarios, acá aparecen de nuevo esos que siempre solucionan todo se soluciona con un fondo fiduciario. Bueno, en este caso eso no está incluido dentro del presupuesto, por eso justamente se puede echar mano a armar uno sobre la marcha. No tiene los presupuestos de las empresas públicas y de las sociedades del Estado, ni tampoco de las universidades nacionales que son autónomas ni de otros entes del sector público nacional. Todo eso no está incluido dentro del presupuesto. Vamos a ir ahora a la estructura del proyecto de ley de presupuesto. Aquí la veremos. Bueno, contiene un anexo del mensaje de elevación. Y eso es lo más interesante, lo más fácil de leer, que incluye la información sobre el contexto económico y global, las proyecciones macroeconómicas, las prioridades de las políticas públicas, la política fiscal y presupuestos de la Administración Nacional, fondos fiduciarios, que sí, hay los que ya están, ahí están. Se habla del tema por lo menos, empresas públicas sociales, sociedades del Estado y otros entes del sector público nacional. Y todo eso figura en la primera parte, la que uno lee con más, porque es la parte más fluida y más que sirve para hacer esas notas iniciales con las que arrancamos. No están hasta ahí no tenemos todavía esas páginas Excel con una serie de números y unas planillas son más difíciles, son difíciles cosas de leer, difíciles de hacer. Bueno, vamos a la siguiente placa. Bueno, en el anexo del mensaje de elevación que mencionábamos se identifica
indican para cada política transversal los programas o actividades presupuestarias de mayor importancia y el crédito asignado para el año que se presupuesta. Todo eso es lo que vamos a ver este jueves que viene. Cada política transversal refleja un área de relevancia dentro de la agenda pública y se compone de todas las acciones presupuestarias vinculadas con ella. También, bueno, vamos al proyecto de ley en sí, que contiene el articulado, y acá empieza la parte confusa, claro. Pero bueno, lo que tiene los datos precisos, que incluye disposiciones generales, presupuesto de gastos y recursos de la Administración Central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social. Todo eso está incluido. Hay también unas planillas anexas, que aquí lo vamos a ver. Vamos a la siguiente placa. Planillas anexas al articulado y contienen, aquí los Excel que mencionaba Fernando, contienen las planillas indicadas en el articulado como anexo, fascículos por jurisdicción o entidad que incluye la descripción de programas, metas físicas, cargos de personal, créditos y recursos de cada jurisdicción o entidad y un anexo estadístico y ubicación geográfica también. Son cuadros comparativos y estadísticos que son más o menos 6 páginas del presupuesto. Bueno, vamos a la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, CAIF se llama. Es un resumen resume la gestión financiera consolidada del gobierno, detallando los flujos de ingresos, gastos y financiamiento. Surge de relacionar la clasificación económica de los recursos públicos con la clasificación económica de los gastos, permitiendo así determinar los recursos económico primario y financiero y cuyo financiamiento se expresa a través de las fuentes y aplicaciones financieras. Ahí figura, por ejemplo, están los ingresos corrientes, gastos corrientes, resultado económico, recursos de capital, gasto de capital, total de recursos, todo eso y un montón de cosas más. Son 12 ítems, también aplicaciones financieras, todo eso figura dentro de esos que mencionábamos recién. Este esquema permite observar distintos datos. Arriba de la línea se registran recursos y gastos corrientes y de capital necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal. Debajo de la línea se registra el financiamiento y las amortizaciones de deuda pública y otras operaciones de activos y pasivos financieros. Después viene el ítem referido a los resultados. Está el resultado económico, que figura en el presupuesto que vamos a ver y que vamos a tener que arreglárnoslas para que en el transcurso de hora y media alcanzar a leerlo y escribir lo suficiente como para detallar de qué se trata. Si los ingresos corrientes son superiores a los gastos corrientes, existe ahorro, el que se destina a financiar gastos de capital. Si los ingresos son menores que los gastos, es desahorro, que se financia con venta de activos u otro tipo de financiamiento. Todo lo que vayas a hacer, si vas a anunciar que vas a tener un desahorro, vas a tener que determinar con qué lo vas a financiar y si vas a hacerlo con la venta de activos, qué es lo que vas a vender. Vamos ahora al resultado primario. Si los ingresos totales son mayores que los gastos primarios, existe superávit primario que permite financiar en forma total o parcial los intereses de la deuda. Muchas veces se anuncia eso. Eso seguramente es un requerimiento que nos pone el Fondo Monetario. Veremos si los ingresos totales son menores a los gastos primarios, existe déficit primario que requiere el financiamiento adicional para atender el pago total de los intereses de la deuda. Ahí es cuando decís, bueno, me comprometo, bueno, necesito endeudamiento. Claro. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos al siguiente, el resultado financiero. Si los ingresos totales son mayores que los gastos totales, existe superávit financiero que permite una disminución equivalente del financiamiento. Si los ingresos totales son inferiores a los gastos totales, existe déficit financiero, para lo cual se requiere obtener un mayor financiamiento y también a ver de qué manera lo haces, si lo haces a nivel nacional, si lo haces afuera. Nosotros no tenemos créditos, o sea que difícilmente lo podamos hacer afuera. Y bueno, y finalmente vamos a la siguiente. ¿Cómo es el tratamiento del proyecto de ley del presupuesto? Bueno, ahí es lo que ya mencionábamos recién. Justamente el Poder Ejecutivo envía el informe de avance, que es lo que hacía referencia a Fernando recién, el informe de avance al Congreso de la Nación
antes del 30 de junio del año previo al ejercicio. Esto sucedió ya, lo mandó antes del 30 de junio, estaba Martín Guzmán, él lo mandó. Ahí anunciaba un dólar, creo, bueno, mucho menor al que, al que se produjo después de eso. 130 me parece, 130, 131. Sí, y una inflación del 33%. No, el 33 fue el año pasado. Creo que acá ya se sinceraba un poquito con el 69, creo. Bueno, seguimos ahí. También el Poder Ejecutivo debe enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que tendrá tratamiento regular. Eso sucede el 15 de septiembre en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y plenarios de ambas cámaras. Eso va a suceder a partir de esta presentación. Y bueno, ahí, como decíamos, antes del 15 de septiembre y será aprobado antes del 31 de diciembre. Cosa que hubo ejercicios donde no es algo que suceda ahora, pero que se hacía al año siguiente. Claro. Eso sucedía, pero bueno, eran casos excepcionales. Tiene que ser aprobado antes del 31 de diciembre. Si esto no sucediera, el Poder Ejecutivo prorroga el presupuesto vigente con ajustes. Esto fue lo que sucedió el año pasado, por ejemplo, que estábamos muy al filo, inclusive, cuando se hizo el tratamiento en diciembre y bueno, después tenía que pasar por la Cámara de Senadores también. Por eso es que normalmente cuando llega a la Cámara de Diputados es de estilo que durante su tratamiento participen también los senadores de modo tal de que hagan todos los aportes en ese momento para que en el Senado no tenga que volver para acá, cosa que sucedió en el único presupuesto que se aprobó durante esta gestión, que fue el del 2021. Sí, igualmente terminó sancionándose en la Cámara de Diputados, ¿te acordás? Claro, por eso, ahí sucedió que hubo modificaciones, pero porque eran cuestiones de forma, no me acuerdo exactamente qué es lo que había pasado. Sí, porque se habían olvidado unas planillas. Unas planillas y bueno, había tuvo que volver. Tuvo que volver el proyecto acá. La ley tiene vigencia anual y no puede, es un dato clave, no puede crear ni modificar impuestos, solo prever su recaudación y asignación. Eso es clave, o sea, si todos los impuestos van por otro lado, van por leyes puntuales que tiene que entrar por la Cámara de Diputados y aprobarse acá, y en el Senado después. Pero acá lo que se establece se prevé la recaudación y las asignaciones. Que en estos momentos hay en discusión en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de prórroga de impuestos, de varios impuestos que el Ejecutivo ya ha enviado al Congreso de la Nación y se están discutiendo en las comisiones respectivas y el oficialismo espera tenerlo en consideración en una próxima sesión en el recinto de la Cámara. Será el jueves, algunos dicen que sí, otros dicen que no, que para preservar y tratar de mantener cierto clima de cordialidad, esos temas quedarían para una próxima Pero la sesión. realidad es esa, que hasta ahora no se pudo hacer esa sesión, que van 2 semanas que se posterga. En realidad es porque no estaban los números para eso, que es lo más importante, porque, bueno, falta todavía para fin de año, pero esto tendría que estar aprobado más temprano que tarde. Sí, porque además incide obviamente el tema de los presupuestos y el cálculo que se hace sobre la recaudación en lo que es el plan de gastos y recursos, en definitiva. Claro, seguro. Claro. Y aparte que todos están interesados en realidad, más allá de oficialismo y de oposición, los que gobiernan quieren esos impuestos porque decirle a Mendoza, a Jujuy también, que son administraciones nacionales corrientes también, que son radicales, si no quieren que, no digo la Cava, porque en última instancia tiene financiamiento propio, le alcanza a lo mejor, pero a los demás necesitan sí o sí de estos 6 impuestos, o por lo menos varios de ellos, que son impuesto al cheque, impuesto a cigarrillo. Ganancias, sí, todo. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de la reunión de la Comisión de Salud que esta semana hubo en la Cámara de Diputados de la Nación, y con Diputados Televisión, la diputada Carla Carrizo estuvo conversando y decía lo siguiente. También de esa visita que tuvo la defensora, surgió la primera visita institucional de las diputadas y las senadoras que integran la bicameral a la institución, porque como decimos, luchamos muchísimo para crear esa institución nueva, que sea también una institución con prestigio. Debo decir que es modelo el modo en que elegimos. Se tomó exámenes adultos, definiendo exámenes para poder hacerse cargo de organismos dedicados a cuidar la infancia. Y la verdad que no habíamos visto cómo empezó a funcionar, no conocíamos el edificio. Entonces, antes de darle presupuesto,
dijimos, bueno, vamos a ver primero cómo funciona, cómo es la oficina. Y la verdad que fuimos a visitar la Defensoría, nos gustó muchísimo, vimos el trabajo que se está haciendo. Están avanzando en las defensorías, en crear las defensorías en las provincias, solamente hay 5 a nivel provincial, o sea que hay 19 provincias que adeudan esto a nivel nacional. Y la verdad que es un logro, todas estas cosas que parecen que son muy invisibles en la política argentina, pensada hace 14 años tardó en crearse la Defensoría Nacional. Hoy está en funcionamiento, tiene presupuesto, están creando de alguna manera parámetros y para poder hacer eficientes los sistemas de cuidado de la infancia en la Argentina que fallan un montón en las provincias, jerarquizando, profesionalizando el personal. Así que la verdad que están haciendo un muy buen trabajo, pero nosotros le exigimos a la defensora. Sí. Y lo que le exigimos y lo que le estamos exigiendo, porque el 15 empezamos a hacer el debate del presupuesto en el Congreso. Sí. Van a tener mucho trabajo ustedes también. Sí. Así que nosotros lo que estamos pidiendo es que tenga una voz bien potente, bien fuerte, para 2 cosas. Primero, que se cumpla con el artículo 70 de la Ley 26061, que dice, esa ley que protege a los niños, niñas y adolescentes del país, que las políticas de infancia nunca pueden bajar, siempre tienen que ser el mismo asignación o más, nunca menos. Entonces, de alguna manera penaliza o prohíbe todo lo que es la subejecución, la reasignación y la no asignación. Una vez que vos tenés un porcentaje, no lo podés bajar. Bueno, ahí estaba la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, la presencia de Marisa Graham aquí en la Cámara de Diputados de la Nación que se dio a lo largo de esta semana. Diputado Alejandro Vilca, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, a ver, lo que se viene la semana que viene, en principio, es la presencia del jefe de gabinete, Juan Mansur, primera vez que va a venir al Congreso de la Nación, y seguramente hubo varias preguntas del Frente de Izquierda, no sé si suya en particular, sí, que ha enviado a la jefatura de gabinete. Sí, bueno, de nuestra parte la verdad que hay mucha preocupación, no solamente por lo que ha sido este último tramo, ¿no?, de la gestión, que para nosotros consideramos un giro más conservador, ¿no?, desde la llegada de Massa al gobierno como superministro. Yo creo que eso, la verdad que va a ser una oportunidad para tenerlo el ministro y bueno, y obviamente plantearle algunas dudas, diferencias y también posturas, ¿no? Porque hoy, la verdad que uno cuando ve a este gobierno, vemos que en realidad está aplicando un ajuste, ¿no? Y eso lo vemos no solamente con el tarifazo, esta quita del presupuesto a salud, educación, ¿no?, de cerca de 128.000 millones de pesos, ¿no? Y por otro lado, políticas que ceden a ciertos sectores, ¿no?, como el dólar soja, ¿no?, que eso va a significar una transferencia de recursos muy importante del Estado a estos sectores de unos 300.000 millones de pesos, ¿no? Yo creo que, bueno, vemos, ¿no?, esta política, ¿no?, de por un lado a los sectores empresariales favorecerlos y a los sectores trabajadores, ¿no?, y populares hoy castigarlo con ajuste, ¿no? Por eso va a ser parte de nuestra planteo, ¿no?, el tema de la inflación, algo que por ahí preocupa a toda la gente que no llega a fin de mes, ¿no? Otra es el tema del poder adquisitivo y si estos van a ser los únicos tarifazos que vamos a contemplar o van a venir muchos más. Bueno, y también lo que va a ser en respecto a los recortes, ¿no?, si van a continuar, porque bueno, ya vemos también recortes en la asistencia social. Ayer se movilizaron las organizaciones sociales, ¿no?, más de 40.000 planes, potenciar trabajo a jóvenes, o sea, digamos, bueno, son parte, digamos, de lo que vemos que es un ajuste y yo creo que va a ser una muy buena oportunidad, digamos, para hacer estos planteos, por lo menos desde el Frente de Izquierda, y también poner sobre el tapete la necesidad de que el Congreso tome muchas de las necesidades que hoy exige el pueblo trabajador, ¿no? Y en el medio que está la discusión que se habilita ya la próxima semana, que es el presupuesto 2023. Sí, bueno, va a ser en este marco, ¿no? Lo que sí hay que aclarar, ¿no?, lo del presupuesto. Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? El presupuesto de la Argentina es, si se quiere, es la letra grande porque la letra chica es la que se ha escrito en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Estas las pautas del ajuste, del gasto público, del crecimiento. Bueno, todo esto, digamos, ha sido parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que seguramente se va a ver reflejado en lo que va a ser la discusión del presupuesto en la Argentina, ¿no? Diputado, y de cara a la posible sesión que pueda darse el jueves, en donde tienen que tratarse también temas
tributarios, el oficialismo está bastante ajustado con números, sobre todo en un proyecto que tiene que ver con la prórroga de impuestos. ¿Ustedes están en contra en ese proyecto? Sí, a ver, lo que pasa es que hay una agenda por ahí del oficialismo que, bueno, no solamente es tributaria, ¿no? Hay algunos aspectos que también favorecer a algunos sectores empresariales. Nosotros, sin embargo, vamos a plantear, ¿no? O hemos hecho planteo de que por ahí se ponga en la agenda algunos proyectos que son necesarios, ¿no? Digo, para darte un ejemplo, ¿no? La ley de humedales, que es algo que venimos insistiendo durante mucho tiempo, y no te lo digo por un capricho, ¿no? Del Frente de Izquierda, es una necesidad urgente. Vemos los incendios en Córdoba, tremendo, lo vimos hace un tiempo, bueno, en Entre Ríos, bueno, en la costa de Rosario, ¿no? Los incendios, bueno, ahora se está dando en la provincia de Jujuy más de 4.000 hectáreas de incendio, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, del Frente de Izquierda tenemos otra agenda, ¿no? Nosotros queremos discutir eso, estamos presentando un proyecto de la reducción de la jornada laboral a 6 horas, digamos, para crear 1 millón de puestos de trabajo, ¿no? Digamos, hay un debate también en la Cámara de qué tipo de proyecto es lo que hoy se está presentando, porque es cierto, ¿no? El gobierno está muy ajustado con los números, los proyectos que están presentando también son necesarios para seguir impulsando, ¿no? La gestión y la política económica del gobierno, pero creo que están muy alejadas por ahí de las necesidades sociales que hoy ya plantea, ¿no? la sociedad, ¿no? Que es por ahí llegar a fin de mes, problemas económicos, que la verdad que la gente hoy está más preocupada por esto, ¿no? Todo lo llevo al plano internacional. Ustedes deben estar mirando muy atentos al fenómeno que se está dando en la región, por ejemplo, sobre todo a lo que da con los vecinos chilenos, por ejemplo, que la izquierda llegó al poder, lo que sucedió en Colombia, por ejemplo, bueno, lo que pasa en Bolivia. A propósito de Chile, justamente, ¿qué observación tiene con respecto a lo que pasó el domingo anterior, el rechazo en el plebiscito a la Constitución? No, yo creo que la Constitución, por ahí, bueno, primero hay que ver, ¿no? El contexto en que llega Boric. Boric llega al gobierno como parte de un fenómeno que se dio en todo Chile, ¿no? Resurgir de las masas, de la juventud en las calles, planteando reformas profundas, ¿no? Educativa, tributaria, bueno, de salud, de la jubilación. Bueno, el gobierno de Boric llega con mucha expectativa o expresando, ¿no? En cierta manera o distorsionadamente ese reclamo popular. Creo que parte de los cambios, ¿no? Que se plantea en esta reforma, en esa constituyente, digamos, no plasmaba claramente esas reivindicaciones. Entonces, quedó en medio de la presión de sectores de derecha y sin poder satisfacer a las expresiones populares, ¿no? Vos fíjate que el gobierno, a pesar de que hace poco asumió, hoy sigue perdiendo mucho apoyo, ¿no? Se están registrando muchísimas movilizaciones en Chile, ¿no? Contra muchos reclamos que el gobierno no ha podido satisfacer al reclamo popular. Entonces creo que se dan esos fenómenos, ¿no? Lo mismo que Castillo habrá visto en Perú, como también llegó, digamos, un maestro rural impulsado por las masas, pero al poco tiempo, al no poder satisfacer las demandas de los sectores populares y manejando obviamente el gobierno de una forma liberal o capitalista más que las necesidades sociales, empieza a chocar y empieza poco a poco a perder base social. Bueno, eso significa de que han sido gobiernos más de desvío que de la expresión legítima de estos sectores, ¿no? Populares. Alejandro, ¿qué es lo que ustedes perciben en la sociedad, en definitiva? Porque hay también un desgaste en lo que tiene que ver con la política puertas hacia adentro de la República Argentina, de los grandes partidos, ¿no? El Frente de Todos, Juntos por el Cambio. Y ustedes perciben que la gente busca el Frente de Izquierda, busca sectores, digo, los dos extremos. Por un lado los libertarios, por el otro lado el Frente de Izquierda. Mira, lo que pasa es que ha sucedido, bueno, a partir de lo que ha sido el atentado, ¿no? Esto, la verdad que ha cambiado y ha conmocionado, ¿no? La política argentina. Hay que recordar que veníamos de días previos de tensión, ¿no? Bueno, de la apelación de Cristina, ¿no? De los pedidos del fiscal Luciani,
creo que han sido momentos tensos, después las vallas, ¿te acordás? Bueno, yo creo que eso, por un lado, ha sido un factor por arriba, si se quiere, de disputa muy fuerte, pero por otro lado, por abajo, el gobierno, no hay que olvidarse, viene llevando un ajuste, ¿no? Entonces, es percibido por muchos sectores como algo ajeno incluso, ¿no? Digamos, gente que se ha decepcionado del Frente de Todos, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno, a pesar de que sufrió este atentado, ¿no? La vicepresidenta, trató de aprovecharlo para crear un apoyo a su gestión. Bueno, el discurso del presidente Alberto Fernández, llamando a la unidad nacional, al apoyo, a la concordia, trató de transformarlo en un apoyo a la gestión, ¿no? Algo que por ahí desde el Frente de Izquierda marcamos una posición tajante, ¿no? Que sí repudiamos el hecho, el atentado y pedimos la investigación, pero nos parece que no es el momento digamos, o no entramos en esta unidad nacional con aquellos que hoy vienen aplicando un ajuste, ¿no? Y yo te marco esto porque si hay algo que por ahí uno percibe en la calle es que la gente no llega a fin de mes, ¿no? El tema de los tarifazos, el tema de los bajos salarios es algo que todavía se mantiene y es un problema hoy para el gobierno nato, ¿no? Porque más allá del atentado, más allá de las políticas que hoy tenga desde Economía Sergio Massa, todavía no llega a satisfacer esto, sino que al contrario, ¿no? La gente se ve más ajena a este gobierno, más decepcionada. Un gobierno que le habían prometido llenar la heladera, no sucedió. Pero por el otro lado, Cambiemos y sectores de la derecha no es que están en contra de este gobierno por tener una política diferente, sino que por el contrario, piden más ajuste. Entonces, bueno, vemos dos bloques que representan a los sectores más concentrados del empresariado, donde ganan ellos, y los sectores trabajadores seguimos perdiendo. Por eso, del Frente de Izquierda hemos planteado que un problema de esto es el marco que le da todo esto, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que condiciona, pero después son las políticas de sectores empresariales que cada vez más le imponen política al gobierno, ¿no? Como este dólar soja, ahora seguramente va a salir otro sector, el dólar maíz, el dólar Malbec, pero siempre van a pedir favores, ¿no? Para los empresarios, mientras los trabajadores seguimos perdiendo y dentro de poco se va a conocer los índices inflacionarios y vamos a ver cómo hoy para llegar a no ser pobre uno necesita más de 120.000 pesos, ¿no? Aproximadamente, y ¿cuántos trabajadores pueden llegar a eso, ¿no? La mayoría está bajo la línea de la pobreza, ¿no? Algo que desde el Frente de Izquierda no lo admitimos y por eso seguimos reivindicando la lucha, ¿no? Del pueblo trabajador por un salario digno. Diputado, usted mencionaba el tema de la medida de dólar soja y hay un artículo en ese decreto que justamente fue el que motivó, por ejemplo, que el espacio de Grabois no rompiera dentro del Frente de Todos con el oficialismo, que tiene que ver con bueno, un fondo que se va a constituir para dar prestaciones a personas que estén en indigencia, digamos, ¿no? No lo llamaron salario básico universal porque básicamente no lo es, pero sí con eso como que compensaron el reclamo que tenía ese sector. Ustedes reclaman de una forma diferente sobre un ingreso de esa especie, pero ¿qué considera, qué opina al respecto de que haya sido a través de un decreto y de una forma que no se sabe bien cómo se va a implementar? Mira, lo que pasa es que el anuncio de dólar soja siempre lo hemos marcado nosotros, ¿no? Ha sido una concesión a estos sectores, ¿no? De agroexportadores que, digamos, en esta liquidación, ¿no? Que se espera de 5.000 millones de dólares, ellos, la transferencia que va a haber del Estado a estos sectores, reconociéndole el dólar a 200, cuando el dólar está a 140, es cerca de 300.000 millones de pesos. O sea que se le está transfiriendo a estos sectores. Y además, para cubrir ese monto, el gobierno va a emitir bonos a dólares a 10 años. O sea que una medida así va a implicar también que el Estado se endeude. Ahora, más allá que después el gobierno diga que con lo recaudado, que en parte es para las arcas del Estado, que hoy están vacías, ¿no? El Banco Central no tiene reserva, entonces esto iría... intenta, digamos, pasar esta medida como que, bueno, parte de los fondos irían a ayuda social o economías regionales, ¿no? Que para nosotros es muy limitado cuando la transferencia de recursos es mucho más grande, y otra que esto es un camino de ida, ¿no? Porque así como vos le das este mes a los ojeros, te digo, de acá a un par de meses te van a volver a pedir, porque ¿cuál es el problema de acá? Que estos sectores no quieren liquidar lo que tienen acopiado. Entonces no quiere, entonces ¿eso qué hace? Produce que indirectamente falten dólares y tiende a aumentar inflación.
Entonces es una extorsión permanente. Entonces, para acabar con todo eso, nosotros del Frente de Izquierda planteamos, ¿no?, que hay que nacionalizar el comercio exterior, digamos, para poder tener dólares y terminar con esta especulación de estos sectores económicos, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que ocurre también en los próximos días, las próximas semanas, las repercusiones que va a haber también aquí en el Congreso de la Nación a partir de lo que va a ser la discusión, ¿no?, de este presupuesto 2023 y también los planteos que van haciendo los diferentes bloques y obviamente también ustedes, Alejandro, como bloque del Frente de Izquierda. Gracias por visitarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Alejandro Vilca, diputado nacional por el Frente de Izquierda, por la provincia de Jujuy, en la presencia aquí en los estudios de DTV. Meli, gracias. Gracias, nos vemos, Fer. José, gracias. Un gusto. A usted también, gracias por haber estado ahí. Quédese en la señal, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo más información respecto a cómo viene la semana en el Congreso, ver la posibilidad si hay sesión o no el próximo día jueves en la Cámara de Diputados. Lo confirmado en principio es la presencia del jefe de gabinete el próximo día miércoles a las 11 de la mañana y seguir teniendo la mejor información desde la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Nos reencontramos. Hace más de un año que todos los meses creamos puestos de trabajo y bajamos la desocupación a 7 puntos. La menor de los últimos 6 años. Avanzar sin dejar a nadie atrás. Primero la gente. Argentina Presidencia. Equipar Ciencia es invertir 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad para fortalecer a 60 instituciones de todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo